estamos siguiendo, que es el orden de exposición de Santo Tomás y de San Gregorio Magno, tratar acerca del vicio de la envidia. Ya hemos tratado de los vicios capitales en general, hemos tratado sobre la soberbia, que está como por encima de todos los vicios capitales, es como la madre, digamos, de todos los vicios capitales, y hemos tratado sobre la vanagloria, que es el primero, y sus hijas, que es el primero de los vicios capitales. Hemos hablado también de los remedios contra la soberbia y contra la vanagloria. El tercero de los vicios capitales en la enumeración de San Gregorio Magno es el de la envidia. Lo primero que hay que decir acerca de este vicio es que pues este y el que viene, hoy trataremos acerca de la envidia, la que viene trataremos de la asedia. Y son dos vicios que están íntimamente emparentados por muchos motivos. Muchos motivos. El primero es que ambos, la envidia y la asedia, son formas desordenadas de tristeza. Esto es lo primero que hay que decir. En la definición de la envidia, en la definición de la asedia, se pone que son vicios que ordenan a un tipo de tristeza desordenado. Y esto es lo primero que hay que aclarar porque puede llamarnos la atención. Uno tendería a pensar que pues, la tristeza como emoción es algo pues, involuntario, no podemos evitarlo, mientras que la virtud y el vicio tienen que ver con lo voluntario, con lo voluntario. Estamos en el orden moral se caracteriza por ser el orden de los actos humanos, y los actos humanos son actos humanos en la medida en que son deliberados y libres. Y sin embargo, la envidia, que es tristeza del bien ajeno, como vamos a ver enseguida, la envidia y la asedia son vicios que inclinan a estar triste, a un tipo de tristeza. En realidad lo mismo podría decirse de prácticamente todos los vicios capitales, porque todos tienen que ver con las pasiones, o emociones, como se las llama hoy. Ya hemos visto que la vanagloria y la soberbia misma son disposiciones desordenadas hacia la esperanza de la propia superioridad, la esperanza de la manifestación de la propia excelencia. También la ira, que es un vicio capital, es una pasión, lógicamente. Y la avaricia, la gula y la lujuria son tipos de deseo. El deseo de riquezas, el deseo de placeres carnales. Por lo tanto, pues en todos los casos estamos hablando de pasiones. Lo primero que ponen de manifiesto, por lo tanto, el hecho de que todos los vicios capitales tengan algo que ver con la vida pasional, es que las pasiones forman, de hecho, parte de la vida moral y espiritual del ser humano. Explicar el porqué de esto llevaría más tiempo y no es posible hacerlo ahora porque tenemos que explicar la envidia, pero toda la vida moral humana está atravesada por la participación de las pasiones o de las emociones. Y, digamos, gran parte del desafío de la vida humana consiste en hacer que las emociones, nuestras pasiones, favorezcan la meta última de la vida humana, que es la felicidad y la vida en Dios, y no la entorpezcan o la impidan. Se trata de canalizar adecuadamente las pasiones para que éstas contribuyan a nuestro pleno despliegue humano y espiritual. En todo caso, es necesario distinguir la pasión o emoción del vicio. Las pasiones o emociones son movimientos afectivos que en sí mismos son moralmente indiferentes. Son buenos o malos por su integración en propósitos racionales y voluntarios nuestros, según cómo los usemos en cierto modo, cómo los integremos en la totalidad de nuestro proyecto personal. A esto se suma que algunos vicios tienen el mismo nombre que alguna pasión, como la ira, que es un vicio capital, pero también es una pasión y no son lo mismo. Ya lo explicaré en el momento en que lleguemos allí.
o la tristeza, que es otro nombre de la asedia, la asedia o tristeza. La ira como pasión o como emoción no es en sí misma mala, sino algo muy necesario en la vida moral. Hay que saber enojarse. ¿Por qué? Pues porque la vida moral y la vida espiritual tratan sobre bienes difíciles, bienes arduos, que necesitan que se involucre nuestro apetito irascible, un apetito irascible que tiene que ser a veces muy resistente a los males. Hace unos días he escuchado las conferencias que dio sobre los vicios capitales el profesor Francisco Canals, me los pasó Xavi Prevosti, a la que agradezco por estas conferencias, y Canals explicaba allí cómo según San Juan Crisóstomo, si no recuerdo mal, hay una especie de falta de ira, de tolerancia a los males, que a él le parece que es vicio capital, porque engendra muchos otros vicios, aunque no aparezca en el listado clásico de los vicios capitales, hay una tolerancia a los males que engendra muchos vicios, y esto se cura por una ira sana, una ira justa que se despierta ante los males, ante los males. Hoy hablaremos también de una inclinación que se parece mucho a esto de la ira justa también. Entonces, a veces es necesario enojarse y sobre todo tener esa capacidad de soportar los males. La ira no tanto como ataque, sino muchas veces como resistencia. Muchas veces no se puede hacer otra cosa que resistir los males. Y para esto es necesario tener una irascibilidad fuerte. De tal manera que la ira puede ser un vicio, el vicio de la iracundia, diríamos tal vez con otras palabras, o puede ser algo que forme parte de la vida virtuosa. Todo está en cómo se integra esa pasionalidad en la vida de virtud o de vicio, evidentemente. Y también la envidia es un tipo de tristeza, es la tristeza del bien ajeno, así como la asedia es la tristeza del bien propio interior. Esto, lo de la asedia, lo explicaremos la próxima, pero hoy nos concentraremos en la tristeza, en la envidia. Hablando de la pasión de la tristeza o de la emoción de la tristeza, Santo Tomás, en la Suma Teológica, distingue varias especies de tristeza. No voy a entrar en el tema técnico de esta división, simplemente señalo para el que tenga interés en estas cosas que Santo Tomás dice que son especies impropias porque agregan algo que es extrínseco a la tristeza. Pero bueno, en fin, no importa esto, digamos, son una cierta división de tipo de tristeza que explica así en la Suma de Teología, para que le interese, está en la prima secunde, cuestión 35, artículo 8. Leo Santo Tomás. Dice así: el objeto de la tristeza es el mal propio. De ahí que el objeto extraño de la tristeza pueda considerarse ya por relación a otro solamente, es decir, como mal, pero no propio, y así tenemos la misericordia, que es la tristeza del mal ajeno, en cuanto se estima como propio. Dice Santo Tomás, la tristeza en principio es del mal propio. Si es del mal ajeno, se llama misericordia. La tristeza del mal ajeno es la misericordia de la que hablaremos hoy como virtud, no como pasión. Aquí estamos hablando de la misericordia como pasión, como una pasión que surge ante la contemplación del mal ajeno. Continúa Santo Tomás, o bien por relación a ambas cosas, en cuanto que ni es propio ni es mal, sino que es un bien ajeno, estimándose, sin embargo, el bien ajeno como mal propio. Y así tenemos la envidia. La envidia se queda definida, por lo tanto, por Santo Tomás aquí, como una tristeza del bien ajeno que es evaluada por el sujeto como un mal para uno. Que lo que al otro le vaya bien, pues significa que a mí me va mal. Y ahí tenemos la envidia. Continúa Santo Tomás. Por otra parte, el efecto propio de la tristeza consiste en cierta huida del apetito. Cuando estamos tristes, huimos de aquello que estamos tristes. Esta es la tendencia natural, escapar de lo triste. Entonces,
Continúa Santo Tomás. Por eso lo extraño con relación al efecto de la tristeza puede considerarse en cuanto a otro solamente, es decir, porque se impide la huida, y así tenemos la ansiedad, que de tal manera agrava el ánimo que no se ve escape alguno, de ahí que por otro nombre se llame angustia. Entonces la ansiedad o angustia, como la llama Santo Tomás, estos son los nombres de él, la ansiedad y angustia consiste en un intento de huida que no encuentra salida. Se trata de huir de la tristeza y al huir no encontramos salida. Y entonces sentimos una especie de peso en el ánimo que nos aprieta, por eso se llama angustia. Angustia, en latín, viene de angostarse. Cuando estamos angustiados nos sentimos oprimidos. Opresión en la garganta, en el pecho, en la boca del estómago. Y esta opresión responde a unas modificaciones orgánicas que se producen cuando estamos angustiados. Y por el contrario, alegría en latín es laetitia, que significa dilatación. Cuando estamos alegres, incluso hasta físicamente, nos sentimos físicamente, corporalmente henchidos, ampliados. Angustia y laetitia, alegría y angustia. Esta es la angustia. La angustia es una tristeza de la que no se puede escapar y por lo tanto que se siente como un peso en el alma. Y continúa Santo Tomás. Pero si se agrava hasta tal extremo que paralice también los miembros exteriores, impidiéndoles obrar, esto pertenece a la asedia. Entonces, la asedia es algo más que la angustia, es una especie de depresión, hablando como pasión, como emoción, es una especie de depresión por la cual el sujeto no solo siente un peso interior, sino que siente que pierde la voz y el movimiento corporal. No se puede mover, queda paralizado el sujeto. Bueno, entonces como se ve en esta clasificación de Santo Tomás, la envidia aparece como una de las especies de tristeza. Nos interesa en todo caso aquí la envidia como vicio, pero el vicio lo que nos hace es inclinarnos a un tipo de tristeza que es un acto pasional y que se llama envidia. Bueno, pasemos a centrarnos ahora en la envidia como vicio y después como vicio capital. Después insistiré en esto, como los padres del desierto no incluían a la envidia entre los vicios capitales, esto no está en Evagrio ni en Casiano, sino solo en Gregorio, pues hoy no recurriremos a estos autores, como en otras veces, sino que recurriremos más no solo a Santo Tomás, lógicamente, sino también a Aristóteles, porque muchas de las cosas que dice Santo Tomás sobre la envidia están inspiradas en Aristóteles y particularmente en su retórica. La retórica incluye un tratado sobre las pasiones en Aristóteles que es muy interesante, que es una de las fuentes de la concepción de Santo Tomás sobre las pasiones y que incluye un tratado interesante sobre la envidia. Entonces, mucho de lo que dice sobre la envidia Santo Tomás está inspirado en Aristóteles. Pasemos entonces a hablar de la envidia como vicio. Y decía antes, la envidia y la asedia tienen varias cosas en común. La primera es que son formas de tristeza. La segunda es que ambos son vicios contrarios a la virtud más perfecta, que es la virtud de la caridad. Envidia y asedia tienen en común el ser vicios contra la caridad. Y por eso Santo Tomás los considera graves, porque se oponen a la virtud más perfecta, de la que depende que estemos en gracia, porque la gracia consiste en la amistad con Dios y somos amigos de Dios por la caridad. Entonces, a diferencia de la vanagloria, que Santo Tomás considera que es un vicio que puede no ser grave, aunque conduzca a otros que sí que lo son, en el caso de la envidia y de la asedia, Santo Tomás considera que son vicios graves por sí mismos. Ahora volveré sobre esto. Como veremos además en breve al hablar de los remedios, según Santo Tomás, la envidia se opone a la misericordia, por la que nos entristecemos del mal ajeno. Mientras que la asedia se opone al gozo, que deriva de la caridad, es uno de los efectos. De hecho, Santo Tomás en la Suma trata de la caridad y después trata de sus efectos. Primero del gozo, después de la paz y después de la misericordia.
Y de la misericordia pasa a la beneficencia, a la limosna y a otro tipo de consecuencias de la caridad. La envidia es, decíamos, tristeza por el bien ajeno. Pero Aristóteles explica en la retórica, y Santo Tomás en la Suma y en otros lados lo sigue, que no cualquier tristeza del bien ajeno es envidia en sentido estricto. ¿Por qué? Bueno, porque hay diversos motivos para entristecerse del bien ajeno. Muchos motivos. A veces nos entristecemos del bien ajeno por el daño que con estos bienes que obtiene se nos puede provocar. Entonces, en ese sentido, pues, en cuanto que nos entristecemos del bien ajeno por el daño que nos puede provocar, pues esto no es estrictamente envidia. Lo que llamamos, por ejemplo, los celos, nosotros, tengo celos de que mi novia esté con otro chico, por ejemplo. Bueno, esto no es estrictamente envidia, es otro tipo de tristeza del bien ajeno, porque a mí lo que me entristece no es que el otro tenga un bien, sino que me está quitando a mi chica, pongamos, esto es un poco la idea, me está haciendo un daño, provocando un daño. De hecho, los celos son un tipo de pasión o de emoción que se encuentra en los animales superiores. Si alguno tiene perros, lo puede comprobar. Quien haya tenido perros e hijos simultáneamente, sabe que muchas veces ante el hijo nuevo el perro reacciona celosamente y rompe los juguetes del niño, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces, los celos son pasiones que no necesariamente tienen connotación siempre moral. Bueno, la tendrán, en la vida humana todo lo tiene, pero no es exactamente lo mismo que la envidia. Lo propio de la envidia, dice Aristóteles en la retórica, es que nos entristecemos del bien ajeno por ser ajeno. Y ahora explicaré esto un poquito mejor. Por otro lado, dice Aristóteles, y Santo Tomás lo sigue, estoy explicando la doctrina aristotélica, pero en la Suma Santo Tomás explica lo mismo. Por otro lado, dice Aristóteles, hay que distinguir la envidia de dos inclinaciones que se le parecen, pero que no son estrictamente lo mismo. Lo que Aristóteles llama y Santo Tomás llaman némesis, que traducido sería como una especie de justa indignación, y lo que Aristóteles y Santo Tomás llaman el celo, y que algunos llaman con otro nombre emulación. La némesis y el celo, que no son los celos, sino el celo, emulación. Némesis o justa indignación, celo o emulación. Vamos a explicar cada uno de ellos para que se entienda la diferencia con la envidia. La némesis, explica Aristóteles en su retórica, le dedica casi el mismo espacio a la némesis y al celo que le dedica a la tristeza. La némesis es una tristeza por el bien ajeno en cuanto este es inmerecido, por la maldad o bajeza de quien se ve beneficiado por ese bien. Cuando al malo le va bien, ganó las elecciones el malo, nos da una indignación. Eso es némesis. Némesis. Me da triste el bien ajeno, haber conseguido un honor, pero porque no se lo merece. Los nuevos ricos, dice Aristóteles, causan también némesis, indignación. No se lo merecen, no son gente noble, dice Aristóteles. La fama mal ganada, cosas por el estilo. Entonces, némesis es cuando uno se indigna porque una persona indigna ha conseguido un honor. Esto es en el fondo, digamos, de lo que se trata la némesis. Santo Tomás sostiene, si bien Aristóteles ve esto como algo positivo y propio de gente noble, un movimiento noble, bueno, enojarse porque el malo ha ganado, por así decir, Santo Tomás ve en esta actitud algo que no es muy evangélico. Dice, para Aristóteles es bueno, pero esto no es muy evangélico. Se los voy a leer, esperen que encuentre la página en la Suma Teológica. A ver. Esto está en la cuestión 36, artículo 2, en el cuerpo del artículo.
y dice así: esta tristeza, según el mismo Aristóteles, en el libro segundo de Retórica, según él, se llama némesis y pertenece a las buenas costumbres o al buen carácter, bonos mores. Mos en latín tiene tanto el significado de costumbre como carácter. Pensando en Aristóteles, más bien sería el buen carácter. Entonces esto pertenece pues al buen carácter. Pero esto lo dice porque Aristóteles consideraba los bienes temporales según nos parecen grandes, pero no contemplando los bienes eternos. Es como decir, Aristóteles está demasiado centrado en este mundo y no contempla los éxitos y fracasos de esta vida desde una perspectiva sobrenatural. Pero, según la doctrina de la fe, dice Santo Tomás, los bienes temporales de los que les llegan a los indignos provienen de la justa ordenación de Dios y se disponen o a su corrección, porque muchas veces conseguir lo que queremos es un castigo al final, no nos hace bien, o a su corrección, dice Santo Tomás, o a su condenación, también terminan siendo castigos para ellos. Y estos bienes, y de esta manera, estos bienes son casi nada en comparación con los bienes futuros que sirven a los buenos. Entonces, esta actitud de indignación por el triunfo ajeno del malo, ganó la presidencia de X país, tal persona que no es la que queríamos, nos indignamos, perfecto. Pero Santo Tomás dice que hay que tener una perspectiva más sobrenatural. Y desde una perspectiva sobrenatural, estos bienes son pasajeros, temporales, y sirven a un propósito providencial de Dios. Entonces, desde una perspectiva providencial, digamos, no es bueno caer en estas actitudes. Esto es un poco la idea que tiene, que presenta Santo Tomás. Muy bien, esta es némesis, es esta tristeza por el bien ajeno inmerecido. Por otro lado tenemos el celo. ¿Qué es el celo? Bueno, el celo no es el para pegar, digamos, ¿no? Como se dice aquí en España. No es esto, el celo, sino que corresponde a lo que a veces nosotros en el lenguaje corriente llamamos sana envidia. Te tengo una sana envidia, se dice a veces. Bueno, ¿qué es el celo? El celo es una tristeza del bien ajeno, pero no porque el prójimo lo posea, sino porque queremos tenerlo nosotros también. El verlo en el prójimo genera en nosotros un sentimiento de emulación, activa la búsqueda de lo positivo, de los verdaderos bienes. Entonces aquí celo significa que viendo con lo bueno del otro, pues me da ganas de imitarlo. Y lo bueno que son, pues las excelencias del prójimo. Quiero ser como él. Y esto es el celo. Aquí no es los celos, tampoco es la némesis. La némesis es una tristeza por el bien ajeno inmerecido, sino es una tristeza porque el bien ajeno, que no quiero que lo pierda el otro, pues yo todavía no lo tengo. Pero esto despierta en mí el deseo de poseerlo. Entonces, es una actitud que para Santo Tomás es positiva. Es una sana envidia, si queremos decirle así. Estamos tristes por el bien ajeno, pero no para que el otro deje de poseerlo, sino para poseerlo también nosotros. Esto, como todavía no lo tenemos, pues hay un poco de tristeza, pero esto nos mueve a la emulación, a querer ser como el otro. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, la envidia se distingue tanto de la némesis como de el celo. Como vicio, se opone a la caridad. Santo Tomás sostiene que en cuanto se opone a la virtud de la caridad, los actos de envidia son por su especie pecados mortales, por ser contrarios al amor al prójimo. Esto enseguida lo voy a explicar. Pero al prójimo hay que amarlo con amor de caridad, hay que querer su bien. Querer su mal es contrario a la caridad. Y la caridad es la virtud que nos hace amigos de Dios, por lo cual es un vicio que si caemos y nos vemos envueltos en él,
hace que perdamos la amistad con Dios. Sin embargo, para que nos tranquilicemos, porque la envidia es un sentimiento que aparece con frecuencia en la vida humana, hay que aclarar, Santo Tomás aclara, que esto es así siempre que se trate de un perfecto acto humano, un perfecto acto humano. Hay actos humanos que son imperfectos, como actos humanos. Para ser perfecto un acto humano, ¿qué tiene que ser? Pues tiene que ser un acto deliberado y libre, por un lado, y por otro lado, que el objeto al que se dirija sea un objeto importante. Por consiguiente, el acto humano puede ser imperfecto por dos motivos. En primer lugar, por ser un movimiento pasional involuntario que surge al margen de la razón. Esto es lo que la moral clásica llamaba un primer movimiento de la sensualidad, que posteriormente puede ser rechazado por la razón y la voluntad o consentido y así transformarse en un acto humano completo. Por ejemplo, alguien me insulta y surge en mí el deseo de matarlo. Esto, hay gente que le pasa esto. Es decir, que alguien lo insulta y le surge sin querer el movimiento de matarlo. Pero esto después él lo capta y lo rechaza, no quiere obrar así, pero le vino ese movimiento, le vino ese primer movimiento. Entonces, los primeros movimientos, incluso, Santo Tomás dice esto, los primeros movimientos, incluso en el género del pecado mortal, son faltas veniales, no son pecados mortales, porque no llegan a ser un perfecto acto humano, porque no está involucrada la voluntad. Y hasta que no está involucrada la deliberación y la voluntad, no hay perfecto acto humano. Lo mismo puede pasar con un acto de lujuria. Uno puede sentir movimientos de lujuria previos al uso, a la actuación de la razón y que uno no se dé cuenta. Es más, estos primeros movimientos, claro, tienen su peligro. Los moralistas clásicos alertaban de esto, tienen su peligro porque muchas veces en las personas irreflexivas, en las personas que no hacen examen de conciencia, en las personas que no se conocen a sí mismas, muchas veces uno está lleno de primeros movimientos que van actuando subrepticiamente y terminan transformándose en segundos movimientos, lógicamente. Como si uno dijera, un hombre tiene una compañera de trabajo, empiezan a surgir hacia ella, un hombre casado, pongamos, ¿no? Tiene una compañera de trabajo, empiezan a surgir hacia ella movimientos de lujuria de los que él no es del todo responsable ni consciente, y bueno, está con ella, y esto termina transformándose en que se acuesta con esta compañera de trabajo. ¿Me explico? Bueno. Al principio fue primeros movimientos, después se transformó en el acto concreto y voluntario de pecado. La falta de advertencia sobre los primeros movimientos va llevando inconscientemente al sujeto a hundirse en el pecado. Entonces, los primeros movimientos tienen su importancia, pero en todo caso, por sí mismos, todavía no son el acto humano consumado, el acto humano perfecto. Y por eso, si los movimientos de envidia que surgen de esta manera pueden no ser faltas graves. El primer movimiento de envidia, que después uno puede rechazar. Hay gente que por temperamento puede verse inclinada a la envidia. Hay gente que le resulta más difícil no ser envidiosa. O le resulta más fácil ser envidioso. Pero esto lo puede rechazar con su voluntad y en ese caso, pues no estamos ante un acto humano completo y por lo tanto un acto malo completo. Entonces este es el primer motivo, que son los primeros movimientos de la sensualidad. Dice Santo Tomás, repito, los primeros movimientos de la sensualidad, aún en el género del pecado mortal, nunca son pecados mortales. Esta es la idea de Santo Tomás, en primer lugar. El otro motivo por el cual el acto humano puede no ser perfecto es lo que en moral se llama la parvedad de la materia, es decir, la pequeñez de la materia. ¿Qué esto quiere decir? Se trata de algo sin importancia, como en el género del hurto, el robar 10 céntimos, que es casi nada. Una cosa es robar 1.000.000 de euros, otra cosa es robar 10 céntimos. Robar 10 céntimos es como casi no robar. Entonces eso hace que sea un acto humano no del todo perfecto en ese género de falta, ¿no? Entonces Santo Tomás dice, envidiar que el prójimo juega mejor que nosotros, por ejemplo al fútbol o a las cartas,
¿eh? O que dibuja mejor, pongamos, o que se sabe vestir mejor que nosotros eventualmente, por ejemplo, pues son tonterías, son, que quiere decir que no es que no sean envidias que puedan llevar a otras cosas, pero en principio son cosas sin importancia. La envidia que le interesa a Santo Tomás, y esta es la que consiste, en la que consiste el vicio capital, digamos, la envidia que le interesa a Santo Tomás es la envidia de los bienes que componen la integridad del bien humano, es decir, la felicidad o la excelencia del otro. Es decir, la envidia esta de la que habla Santo Tomás es la envidia de la felicidad ajena. Y con todos los bienes que esta felicidad integra, la salud, la fortaleza física, la belleza también puede formar parte de esto, tener amigos, ser inteligente, tener éxito en los negocios o cosas por el estilo. Todo esto puede formar parte de la felicidad del sujeto. Cuanto más cerca de lo que es el núcleo de la felicidad, como envidiar que el otro es más santo, pues evidentemente más grave estamos en la envidia, más estamos en una envidia contra la caridad, digamos. Pero en todo caso, la envidia que le interesa a Santo Tomás es la envidia que tiene que ver con la integridad del bien humano, es decir, la felicidad, la bienaventuranza. De hecho, ya Aristóteles, en su retórica, decía que la envidia es una tristeza que se dirige contra la felicidad ajena y sobre todo contra la excelencia, la perfección, contra la perfección ajena. Por eso Santo Tomás hacen hacer la envidia de la soberbia directamente, porque la soberbia es el apetito desordenado de la propia excelencia. Y cuando uno ve que el otro es excelente, lo envidia. Y por eso también pueden hacer de la vanagloria, como yo decía la vez pasada, porque la vanagloria es el apetito desordenado de la manifestación de la excelencia. Y el envidioso puede envidiar también esa manifestación de la gloria ajena, la manifestación de la propia excelencia. Por eso también Santo Tomás, ya lo diré de nuevo, duda del que sea un vicio capital. Lo pone entre los vicios capitales siguiendo a Gregorio, pero dice, algunos no lo ponen porque deriva de la soberbia o deriva de la vanagloria. Pero no importa, porque engendra otros vicios, por eso se lo puede llamar también vicio capital. Ya iremos a eso, todavía no estamos en el vicio capital, estamos en la envidia en cuanto vicio. El envidioso envidia los bienes que hacen feliz al otro y que lo hacen sobresalir, por eso, sobre los demás. Por este motivo, la envidia se ordena a la soberbia, es lo que decíamos recién. Lo que entristece al envidioso es el triunfo ajeno. El triunfo ajeno. Que el envidioso, y esto es importante, considera como algo que se le quita a él, en la medida en que él mismo quiere estar arriba, sobresalir. El envidioso tiene una especie de concepción materialista de los bienes. Si el otro lo tiene, yo no lo tengo. Si al otro le va bien, a mí me va mal. El envidioso está en competencia con el prójimo y esto muestra que la envidia deriva de la vanagloria y de la soberbia, porque esta es la que nos hace entrar en competencia con los otros y querer sobresalir sobre los demás. Entonces, el envidioso siente que al estar arriba del otro, uno está abajo y no lo soporta, y esto muestra la conexión de la envidia con la soberbia. Por eso Aristóteles en la retórica enseña que los que más envidian son lo que él llama los buscadores de honores, es decir, los vanidosos. Que otro tenga el honor, pues yo no lo tengo. Ya, es así. Pero también, dice paradójicamente, los pusilánimes, que son lo contrario de la vanagloria. El pusilánime es el que se siente poca cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque al pusilánime, dice Aristóteles, todo le parece grande, y por lo tanto cualquier bien ajeno, por pequeño que sea, le parece que es algo con lo que el prójimo lo sobrepasa por mucho. Y entonces tanto el vanidoso como el pusilánime son inclinados a la envidia. Aristóteles enseña también, muy perspicazmente, psicológicamente si queremos, que se envidia más a los que están más próximos. Es un vicio que afecta a la vida y por eso es tan peligroso socialmente, afecta la vida con los que conviven o están más próximos a nosotros. Entonces, la envidia, dice Aristóteles,
se tiene más hacia los que están más cercanos a nosotros, en condición, en edad, en tiempo, en profesión, lo que fuera, ¿eh? Que es con quienes está en condiciones de competir, ¿eh? ¿De quiénes son? El hermano. La envidia entre hermanos es proverbial, ¿eh? Desde Caín y Abel. O sea, Caín envidiaba a Abel y por eso lo mata, ¿eh? En la envidia entre hermanos, que a veces son envidias infantiles que duran hasta las personas mayores. A veces da tristeza ver viejos envidiar a sus hermanos, pero esto todavía sucede, ¿eh? Viene de la más tierna infancia. Se envidia al hermano, se envidia al compañero de trabajo, se envidia al colega, se envidia al vecino, al que es próximo, al que es próximo. Aristóteles dice, nadie envidia a quien vivió hace 1000 años. Bueno, hay envidiosos que envidian a todos, ¿eh? Pero en todo caso, no se envidia los triunfos de Julio César, porque no competimos con él, ¿eh? O a quien es tan distinto en condición, capacidad de su edad, que no aspira a lo mismo que nosotros. O sea, se envidia al competidor, y el competidor es el que está cerca, de alguna manera, por algún motivo, aunque fuera rebuscado, ¿eh? Aunque fuera rebuscado. Aunque curiosamente afirma Aristóteles, y también esto se encuentra en Alfred Adler, en el carácter neurótico, el libro de Alfred Adler, también se encuentra esta observación, según la cual los ancianos son más dados a la envidia que los jóvenes, y a envidiar a los jóvenes, sobre todo, porque a pesar de la distancia de edad, en esto no compiten, los ven gozar de bienes como la salud o la amistad que a ellos se les van escapando, ¿eh? Entonces, esto genera a veces la envidia del anciano hacia el joven. Muchos, esto está detrás de muchos mecanismos también de control del mayor sobre el menor. Es decir, a veces se exagera con principios legales o morales porque no se quiere que el que está abajo pues, supere al que está arriba en edad. Adler también, ya que estábamos hablando de este autor, ve en la envidia uno de los rasgos centrales de ese carácter neurótico, atrapado por la dialéctica entre el sentimiento de inferioridad y el afán de poder, es decir, entre pusilanimidad y soberbia, cuyos efectos son la depreciación del prójimo y la tristeza de sus bienes. Todo esto muestra la conexión de este vicio con los que hemos visto los otros días. Muy bien, pero la envidia no es un vicio cualquiera, sino que es un vicio capital, que es lo que nos interesa. Esto es un curso no sobre los vicios, sino sobre los vicios capitales, ¿eh? La envidia es un vicio capital. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho respecto de la vanagloria también y en general de los vicios capitales, la envidia suscita, genera también esa especie de síndrome moral que he dicho otros días, es decir, una constelación de vicios cuya función es apuntalar a la envidia, ¿eh? Estos vicios se orientan al fin de la envidia, ¿eh? La envidia tiene sus hijas. La envidia no aparecía en el listado de vicios capitales de Bagrio y Casiano, como he dicho, ¿eh? Y Santo Tomás piensa que es posible que la causa de esto sea el hecho de que la envidia puede nacer de la soberbia y de la vanagloria. Sin embargo, según Santo Tomás, la envidia conserva el carácter de vicio capital porque lo propio del vicio capital no es, como hemos dicho ya, el hecho de no nacer de otros vicios, porque todos pueden nacer de la soberbia, todos, ¿eh? Sino el ser él, este vicio, causa de muchos otros, ¿eh? De este síndrome moral, como lo he llamado. Sin que esto impida que este vicio a su vez pueda tener otra causa, ¿eh? Aunque tendencialmente Santo Tomás tiende a decir que a tratarlos como entidades separadas, pero esto se ve muy claro. O sea, estos vicios que tienen más bien por objeto el mal, la envidia es del bien ajeno, pero como mal propio, la ira tiene por objeto el mal presente, la asedia el mal, naturalmente nacerán de otros, porque el apetito del mal no es primario, el apetito la tendencia relativa al mal, que es de rechazo, nace de un bien al que se aspira. Siempre los vicios que tienen que ver con escapar de un mal, ¿eh? O atacar un mal, la tristeza escapa del mal,
la ira ataca un mal, estos vicios nacerán necesariamente de los otros que se dirigen al bien, algún bien, a la excelencia, a la manifestación de la excelencia, al dinero, al placer carnal, etc. Es natural que estos otros vicios nazcan de otros, lógicamente, ¿no? Lógicamente. Siguiendo a San Gregorio Magno, las hijas de la envidia son las siguientes: la susurración, la detracción, la alegría de la adversidad del prójimo, la aflicción en su prosperidad y el odio, que como veremos es un vicio gravísimo contra la caridad y que también puede nacer de la ira, como veremos después. Ya lo vamos a ver cuando veamos este otro vicio. Santo Tomás lo explica así. Voy a citar un texto de Santo Tomás que está tomado de las cuestiones disputadas sobre el mal, de malo. Dice así: como la envidia es tristeza de la gloria ajena, en cuanto se capta como algo malo, se sigue que el hombre tienda a hacer, movido por la envidia, algo desordenado, perdón, se me ha apagado la pantalla, no está, ahí estamos. Movido por la envidia, algo desordenado contra el prójimo, y por eso la envidia es un vicio capital. En esta tendencia de la envidia, continúa Santo Tomás, hay algo que es como principio y algo que es como término. El principio es que alguien excluya la gloria de otro que lo entristece, lo que se hace disminuyendo su bien, o sea, diciendo cosas malas de él ocultamente por la susurración o abiertamente, lo que se hace por la detracción. Entonces, primeramente, dice Santo Tomás, cuando uno envidia a otro, trata de disminuir su bien. ¿Cómo lo hace? Primero que nada, hablando mal de él. Y esto lo puede hacer ocultamente, la susurración, el chismorreo, por así decir. ¿Sabes qué? Chismorreo, susurración, por lo bajo, decir cosas malas de él, o abiertamente, hablando mal de él públicamente. Esto es la detracción, la detracción. Continúa Santo Tomás. El término de esta tendencia se puede considerar de dos maneras. Primero, respecto de aquel al que se envidia. Y así el movimiento de envidia termina a veces en el odio, de tal manera que el hombre no solo se entristezca de la superioridad del otro, sino que yendo más allá quiera absolutamente su mal. Es decir, explico, uno no envidia al otro porque lo odia, uno envidia al otro porque ama desordenadamente la propia excelencia. Y como el otro la tiene, pues le tenemos envidia. Pero esto puede conducir a que terminemos odiándolo a él por sí mismo. Entonces, de un vicio contra la caridad, la envidia, se termina en otro vicio contra la caridad, que es el odio, el odio, el odio. Continúa Santo Tomás. En segundo lugar, el término de esta tendencia se puede tomar de parte del mismo envidioso. Y así, si el envidioso, puede conseguir el fin intentado, de tal manera que disminuya la gloria del prójimo, goza, siente placer. Y así se pone como hija de la envidia la alegría en las adversidades. Como quiero que al otro le vaya mal, pues cuando se le va mal, me alegro. Por eso el envidioso se alegra de las adversidades ajenas. Continúo. Pero si no puede conseguir su propósito de impedir la gloria del prójimo, se entristece, y de ahí se pone como hija de la envidia la aflicción en la prosperidad. Entonces, el envidioso ya envidia la prosperidad, pero intenta que el otro le vaya mal. Cuando no lo consigue, se entristece de nuevo. Esta tristeza, esta segunda tristeza, la aflicción en la prosperidad del prójimo, es hija de la envidia. Entonces, como se ve, la envidia genera un síndrome moral, un montón de movimientos que la tienen como núcleo y que están dirigidos a la depreciación del prójimo. A la depreciación del prójimo. Bueno, uno se podría preguntar,
si es un vicio que se puede curar autónomamente. Yo creo que parecería tener una gran tal dependencia con la vanagloria y la soberbia que la terapéutica, digamos, de estos vicios va junta. Pero hoy, de cómo se encara la terapéutica espiritual, moral, de la, eh, de la soberbia y la vanagloria ya hemos hablado. Entonces, en los minutos que nos quedan poquitos minutos, vamos a hablar de los remedios contra la envidia, tal como los enseña Santo Tomás fundamentalmente. Al ser un vicio contra la caridad, pero también contra la misericordia. Santo Tomás dice, la envidia es contra la caridad, pero sobre todo contra un efecto de la caridad, que es la virtud de la misericordia. Santo Tomás ve la misericordia como un vicio, como una virtud que nace de la caridad. Y la envidia se opone más directamente a la misericordia, sobre todo a la misericordia, por la cual nos entristecemos del mal ajeno. San Agustín en la Ciudad de Dios, Santo Tomás lo cita, San Agustín en la Ciudad de Dios define a la misericordia como la compasión en nuestro corazón de la miseria ajena, la cual, si podemos, nos mueve a socorrer. Es decir, la misericordia es una compasión, es decir, sentir dentro lo que siente el otro, por la miseria ajena. Miseria es lo contrario de la felicidad. Felicidad o miseria. Miseria es el infeliz, el que no es feliz. La desgracia ajena, la desgracia. Y este sentimiento nos mueve a ayudar al prójimo, que son las obras de misericordia, las obras que Santo Tomás llama beneficencia, actos de beneficencia, las obras de la misericordia. Cuando uno ama al prójimo, se ve movido a hacerle el bien, eso es la beneficencia. Y es la misericordia la que ablanda nuestro corazón para ayudar al prójimo. El principio de compadecerse de la miseria ajena es, según Santo Tomás, doble, dos motivos. Primero, lo primero que lleva a compadecernos con los otros es la identificación afectiva con el prójimo que se produce en el amor de amistad. El amigo se identifica con el amigo es otro yo, alter ipse, otro yo, y reputamos el mal del prójimo como nuestro porque es nuestro amigo. Cuando el amigo está mal, estoy mal yo. Siento compasión y quiero ayudarlo. El segundo principio que mueve a la misericordia es la proximidad de estado, condición, circunstancias, etcétera, que nos hacen pensar que ese mal que padece el prójimo también lo podemos sufrir nosotros mismos. Por esta segunda razón, también los ancianos son más misericordiosos, aunque son los más envidiosos, también son los más misericordiosos, dice Santo Tomás, sobre todo si son sabios, porque se sienten vulnerables, saben los males que se pueden sufrir y que sufren, y por lo tanto son más inclinados a la misericordia, y por lo mismo, todo aquel que está en una situación de sufrimiento está más inclinado pues, a ser misericordioso. Los que se sienten poderosos, en cambio, no tienen con facilidad misericordia, y por eso los jóvenes raramente son misericordiosos. Y tampoco los ricos, y tampoco los que les va bien en todo, aunque sean buena gente. Pero si les va bien en todo, la inclinación a la misericordia es más difícil. Por contra, por lo tanto, todo aquello que nos mueve a reconocer nuestra propia debilidad nos hace más dispuestos a ser misericordiosos. La consideración de las faltas, la meditación de las propias debilidades, etc. Es decir, lo mismo que nos hace humildes, pues lo mismo que nos hace humildes nos ayuda también a ser misericordiosos. Tengo que ir acabando, lamentablemente ya se me acaba el tiempo, pero quiero recordar que justamente decir que la misericordia es el remedio de la envidia es decir poco. Es necesario algo más concreto si queremos, ¿no? El remedio general siempre viene de Dios, hay que implorarlo de Él. Pero ¿qué podemos hacer, digamos? Bueno, lo que podemos hacer son las obras de misericordia. Las obras de misericordia disponen nuestro corazón a superar la envidia. Las obras, porque nos llevan a tocar el contacto con la miseria ajena y nos permiten ser más empáticos, digamos, con el prójimo. Entonces cito un texto del Catecismo de la Iglesia Católica
que dice lo siguiente. Es un texto que está tomado del número 2477 del Catecismo, del Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así: las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Hoy en los psicólogos hay unos psicólogos que hablan de la terapia del perdón. El perdón es curativo de muchas heridas. También es curativo de la envidia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos y enterrar a los muertos. Como se ve en este texto, la Iglesia distingue entre las obras de misericordia corporales, como sabemos, y las espirituales. Las primeras, las corporales, son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar alojamiento al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. Todas estas obras nos ponen en contacto con la miseria ajena y nos pueden inclinar a la misericordia, además del crecimiento en la misma virtud de la caridad que cura todos los vicios, radicalmente. Las obras de misericordia espiritual son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que no necesita, corregir al que está en el error. La corrección fraterna es un acto de misericordia y caridad. Perdonar las injurias, el perdón, tan importante, muy importante el perdón. Consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos ajenos y rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Entonces, todas estas cosas, si las pensamos bien, pues pueden ser el remedio adecuado para nuestras envidias, primero que nada, o para las envidias de aquellos a los que pues deseemos ayudar. Bueno, tenemos que ir acabando, quedan 5 minutos, no sé si hay alguna pregunta, duda u observación que alguno quiera hacer antes de que acabemos, porque acabamos siempre con la oración al Arcángel San Miguel. ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta? ¿Podrías repetir cuáles son las hijas de la envidia según San Gregorio Magno? Sí, me piden que repita las hijas de la envidia según San Gregorio Magno, que hemos enumerado primero que nada, y después pues las hemos explicado a la luz de Santo Tomás. Las hijas son las siguientes: la susurración y la detracción, que tienen que ver con hablar mal del prójimo. Susurración cuando uno habla mal por lo bajo, detracción cuando es públicamente. La envidia puede llevarnos también al odio al prójimo. Entonces el odio, el vicio del odio y el pecado del odio, que es directamente, sí, no a la misericordia, sino directamente contrario a la caridad, pues es otra de las hijas de la envidia. También es contrario, es hijo o hija de la envidia, la alegría por el mal del prójimo. Porque uno, como le quiere hacer daño, cuando le va mal, pues uno se alegra. En cambio, cuando el propósito de hacerle mal fracasa, pues nos afligimos, aflicción de la prosperidad. Estas son las hijas de la envidia, y si nos fijamos a todas ellas, se pueden contrarrestar con algún acto de misericordia. Hay que saber callarse o hablar bien del prójimo, por ejemplo. Podría ser un acto de misericordia también. Entonces, bueno, en fin, estas serían las hijas de la envidia. ¿Si puedes repetir el número del catecismo que citaste? Sí, me piden que repita el número del catecismo en el que aparece el tema de las obras de la misericordia. Es el 2477, 2477 del catecismo. En todo caso, se encuentra muy fácilmente por internet. Ponéis obras de misericordia, catecismo, y os saldrá, me imagino yo, el número. Pero es 2477. Tened presente que no aparece una lista completa y desplegada en el catecismo. No sé, en el compendio del catecismo, igual ahí sí, no lo tengo presente, no lo he consultado. Pero el catecismo, pues un listado más incompleto, pero que ya sirve para tener una idea de lo que es. Misericordia es
subvenir al otro en su miseria. Entonces, esto, aunque tenemos este listado, pues se nos pueden ocurrir más cosas. El tema es ayudar al que se siente miserable, es decir, que no es feliz. Esto es básicamente. Y esto puede ser por motivos corporales o por motivos anímicos y espirituales. Recordarles que las próximas reuniones son el 27 de noviembre y el 4 de diciembre. Sí, me dicen que recuerde que las próximas reuniones que tenemos son el 27 de noviembre y el 4 de diciembre. Y a partir de allí, teniendo en cuenta las medidas sanitarias que haya, ya veremos cómo continuamos. Esto es lo que sabemos por ahora. Me indican aquí desde el instituto que revisen por favor la bandeja de correo no deseado, porque se les envían mensajes actualizando con la actualización del calendario del curso. Y bueno, y vamos a acabar rezando al Arcángel San Miguel. Perdón, sí. Preguntan, ¿qué se refiere con la terapia del perdón? Bueno, me preguntan por la terapia del perdón. Bueno, esto igual lo puedo explicar algún otro día porque nos queda un minuto, pero o sea, se han desarrollado en los últimos tiempos algunas terapias psicológicas que tienen como base alguna virtud, como alguna virtud. Y entre ellas, una de las que están más en auge en este momento es lo que llama la terapia del perdón. Y entonces en esta terapia se trabaja a la persona, se le ayuda a pedir perdón por las heridas recibidas a lo largo de su vida, y esto produce algunos beneficios psicológicos, porque mucha gente el problema que tiene radicalmente es que ha tenido malas experiencias en su infancia, por ejemplo, con sus familiares, y que no puede perdonar, y esta falta de perdón pues cierra a un despliegue más amplio, porque el despliegue más amplio de la persona se da cuando uno ama al prójimo y ama a las personas, ¿no? Entonces, si alguno le tiene interés en esto, que me escriba un correo y yo le puedo indicar bibliografía. Le puedo indicar bibliografía. Muy bien, entonces vamos a rezar al Arcángel San Miguel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la celestial milicia, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.